Hemos llegado al final de este gran evento. Les agradezco a todos de nuevo por habernos seguido aquí en el auditorio de Fordham University a través de los medios sociales. Y para cerrar con broche de oro, invito al presidente Leonel Fernández y al doctor Daniel Sobato a subir al escenario para ofrecer las conclusiones finales, que van a reunir un poco todos los retos que estamos enfrentando y ojalá también algunos hilos de luz y de esperanza. Pensé en preparar este cuadro que resume los ciclos económicos políticos de América Latina de 1980 a 2022 para preguntarnos, después de 2 días de reflexión, ¿qué es lo que viene? Porque como ustedes pueden ver, empezamos con una década perdida en términos económicos en 1980, pero una década ganada en términos de transición con el inicio de la tercera ola democrática a partir del 78. Luego fuimos a los años 90. En esa década del 90 tuvimos 2 momentos. Tuvimos un primer momento caracterizado por lo que se llamó el Consenso de Washington, caracterizado por lo que fue, como se habló, era la época que estaba Reagan y era la época anterior que estaba Margaret Thatcher, donde el Estado no era la solución, sino que era el problema, y lo que había que hacer era sacar al Estado del medio y poner más mercado. Esa fue la época de privatizaciones, libre cambio, neoliberalismo. Ese fue el momento, mucha gente olvida, donde se introdujo la reelección en América Latina. América Latina empezó siendo una región claramente anti-reelección, salvo en algunas excepciones, y con Menem, con Fujimori, me sacaron el PowerPoint. Ahora sí, volvimos. Se instaló ese consenso de Washington. Todo marchaba bien hasta que vino la crisis asiática. Y esa crisis asiática le pegó muy duro a la región y pasamos a media década perdida, que fue de 1997-98 al 2002. Ese fue un cambio político muy importante que tuvimos en la región. Ahí comenzó a perder los que eran gobiernos de derecha, centro-derecha, y comenzó a llegar lo que se llamó la primera marea rosa. Es decir, con los gobiernos de Chávez, 2003 con Lula, los Kirchner en Argentina, etc. Ya con una diferencia importante en lo que eran los gobiernos de centro-izquierda de Chile, con Ricardo Lagos, y con lo que era el primer gobierno de Tabaré Vázquez, luego seguido por Pepe Mujica, que era una izquierda, como Jorge Castañeda explicó muy bien, diferente dentro de esta izquierda. Y esa media década perdida, que llevó, media década perdida en términos económicos, que llevó un cambio de ciclo político, vino seguida de un ciclo político muy largo, que fueron los gobiernos de izquierda. Ahí tuvimos 4 gobiernos del PT, el último interrumpido con Dilma. Tuvimos 3 gobiernos seguidos del Frente Amplio en Uruguay, Tabaré, Pepe y Tabaré. Tuvimos 3 gobiernos del kirchnerismo, Kirchner, Cristina, reelección de Cristina. Tuvimos los gobiernos largos de Evo, tuvimos los gobiernos largos de Correa, muy empujados por todo lo que era el tema de los altos precios de commodities. Esto lo fuimos viendo con usted, presidente, en los ciclos anteriores. Y cuando se estaba celebrando esta media década, después de la perdida, viene una media década ganada, prácticamente por los altos precios de commodities. Fíjense en ustedes cómo en cada periodo fue cambiando el nivel de crecimiento económico. Es decir, en los 90 el promedio fue de 3.2 de 1990 al 97. En la media década perdida cayó a 1.6. En la media década ganada subió a 5.4. Ese fue el mejor momento que tuvimos en los últimos 40 años. Y después comienza a desacelerarse, porque viene la crisis financiera del 2008-2009, pero la región rebota muy bien. Es decir, el primer año de salida de esa crisis, la región crece al 6%. En ese 2010 es cuando Luis Alberto Moreno, que presidía el Banco Interamericano, manda la carta al Financial Times diciendo "Welcome to the Latin American Decade".
había un entusiasmo y una convicción de que si la crisis financiera no había podido derrotar a América Latina, esa década del 2010 iba a ser la década de América Latina. Casi todos gobiernos de izquierda en América del Sur, altos precios de commodity, y eso se comienza a pinchar a partir del año 2014. Y en el 2015 comienza a desacelerarse la región, como ustedes ven ahí, económicamente, y viene un ciclo de gobiernos de derecha y centro derecha. Gana Macri en el 2015 en Argentina, gana PPK, Pedro Pablo Kuczynski, en el 2016 en Perú, gana Piñera en el 2017 en Chile, gana Bolsonaro en el 2018 en Brasil, gana Duque en el 2018 en Colombia, y se habla de este nuevo ciclo político de una América Latina que iba a girar a la derecha y centro derecha, sobre todo América del Sur, mientras que a contracorriente venía México con Andrés Manuel López Obrador girando al centro izquierda. Y se pensó que en América del Sur ese giro de derecha y centro derecha iba a ser un giro largo. Y fue un giro muy corto y además desastroso. Pedro Pablo Kuczynski no pudo terminar. Perú tuvo 4 presidentes en 5 años y 2 congresos. Piñera, con el estallido del 2019, estuvo casi a punto de no terminar su gobierno. Duque, que no podía buscar la reelección, pero la derecha sufre una derrota muy importante en las urnas con el triunfo de Petro, y eventualmente Lula ganaría, como vimos en el panel penúltimo anterior, en Brasil. Con lo cual estaríamos eventualmente entrando en un nuevo ciclo, dominado por, de nuevo, centro-izquierda o izquierda, y sería la primera vez que, si Lula gana, sería la primera vez que las 6 principales economías de América Latina estarían todas en manos de gobierno de izquierda, con 2 salvedades. Si es que dura Castillo, que anda obviamente en una situación, ya le pidieron 2 veces la vacancia, están juntando firmas para una tercera vacancia, tiene 6 casos judiciales abiertos y lleva apenas 1 año y pocos meses en el gobierno. Le quedan 4 años largos todavía. Y por el otro lado, ¿qué pasa en Argentina? ¿Volverá a ser Argentina contracíclica? Es decir, en Argentina volverá a haber alternancia, y esa alternancia abrirá un nuevo ciclo de gobiernos de derecha y centro derecha. Entonces, esto me parecía que era importante ilustrar, lo hicimos varias veces con el presidente, para ver la volatilidad que existe en la región y cómo los ciclos económicos van determinando a su vez ciclos políticos electorales. Lo segundo que quería conversar era que es una suerte de déjà vu, porque todos los años nos encontramos con el presidente en la misma situación. Nada más que yo creo que cada vez la situación es peor. Esto es como 2 doctores que ven a un paciente, es el mismo paciente, tiene la misma enfermedad, tiene algunas diferencias coyunturales, pero las enfermedades de base, colesterol, triglicéridos, diabetes, etcétera, siguen estando ahí, pero cada vez está peor. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con este paciente, no? Y siempre hacemos la misma, bueno, hay que fortalecer la democracia, reconstruir el sistema de partidos, recuperar crecimiento económico, diversificar la matriz productiva, disminuir la informalidad, disminuir la desigualdad, etcétera, etcétera, buscar mayores niveles de integración. El problema es con quién lo hacemos. Y ahí hay un problema de liderazgo, no solamente de instituciones. Problema de liderazgo, que quiero abrir una nota de pie de página, creo que es importante, y esto lo hemos venido recomendando en todos nuestros foros, hay que comenzar a formar al liderazgo político. Está bien que haya un montón de escuelas de negocios, eso está fantástico. Es decir, Kennedy llegó a Costa Rica y con la iniciativa de Kennedy, Alianza de Progreso, crearon INCAE y se formaron magníficos empresarios. Pero ese INCAE no tuvo una Kennedy como contrapropuesta que formara el liderazgo político centroamericano. Y ahí está Centroamérica pasando por sus tragedias. Entonces yo creo que hay que invertir mucho en liderazgo político, porque como decíamos, si la democracia no da resultados, es lo que le está afectando. Y la democracia no va a poder dar resultados sino buena acompañada de buen gobierno y de un Estado estratégico, como recordaba el secretario general en su primera intervención, que tenga fiscalidad, que tenga transparencia, que pueda hacer buenas políticas públicas y que pueda ofrecer servicios de calidad. Entonces, acá hay un déficit muy importante de falta de resultados de nuestra democracia. Ahora, ¿cómo entramos a esta década?
Porque en el 2010 entramos con todo el viento de cola a favor, creciendo al 6% promedio regional, habiendo superado la crisis financiera y con mucho optimismo de que esa iba a ser la década. Y en el 2020 entramos totalmente diferente, con viento en contra. Veníamos sin crecimiento en el 2019, 0.1, con protestas sociales, nos pegó la pandemia en el 2020, en el 2021 rebotamos, hubo un rebote técnico, no crecimiento, y en el 2022 nos volvimos a desinflar. El Fondo Monetario dice que vamos a crecer el 3% este año y la CEPAL dice 2.7%. Yo no me creo eso, yo creo que va a ser menos. El año que viene creo que va a ser de miedo. Si ustedes ven lo que está pasando hoy en la bolsa, pueden ver, estamos por debajo de los niveles de junio. O sea, se está rompiendo literalmente. ¿Por qué? Porque hay seria preocupación de que va a ser una recesión y una recesión muy fuerte. Y eso obviamente le va a pegar muy duro a la región. Por lo tanto, malas noticias. Primero, si se cumplen los pronósticos de 2022 y de 2023, según José Antonio Campo, América Latina va a tener su segunda década perdida. No la que viene, sino la que ya pasó, 2014 a 2023. Y si no hacemos bien las cosas, podemos tener una tercera década perdida, segunda década consecutiva. Si eso fuese así, sería devastador para la región. Entonces yo creo que la región, demostrando ya el nivel de malestar que hay y de rabia que hay en la calle y de la ciudadanía, creo que sería devastador en términos de las consecuencias sociales y a su vez desde el punto de vista del malestar social. Y eso obviamente le va a pegar muy duro al tema de la democracia, que después si quieren lo podemos profundizar, pero ya lo vimos en el panel 6. Hemos perdido 9 democracias en los últimos 15 años. 13 no fueron a sistemas autoritarios, Nicaragua, Venezuela y Haití. Haití en esta situación que hablábamos en el panel anterior, de una tragedia humanitaria, de un Estado fallido. La comunidad internacional no quiere darse cuenta, no quiere saber, y le están dejando todo en la responsabilidad de manera injusta a República Dominicana, que no va a poder hacer frente a esta situación. Entonces yo creo que uno de los mensajes claros que tiene que salir de este cierre es una alerta de que hay que ponerle foco de atención prioritario y urgente a la tragedia de Haití y que esto no puede ser responsabilidad única de República Dominicana. Lo segundo es que estamos en una década que va a ser decisiva. Es muchísimo lo que está en juego en esta década y desde ese punto de vista creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo, no solamente para hacer diagnóstico de todo lo mal que está, sino qué hacer. Y yo creo que aquí hay que seguir a Gisman, que nos recomendaba que hay que enfocarse en lo posible más que en lo probable. Lo probable es que la situación va a seguir siendo muy compleja, sobre todo el año que viene va a ser un pésimo año para el mundo y un pésimo año para la región. Y creo que ahí hay que realmente tratar de ver, bueno, cuáles pueden ser las oportunidades que se le abre a la región. La región no está condenada a fracasar, pero tampoco está condenada a tener éxito. Y muy bien lo decía el secretario general en la inauguración, lo que pase con esta región va a depender exclusivamente de lo que hagamos nosotros. Obviamente, con cooperación internacional, etcétera, pero la responsabilidad primaria está en lo que las y los latinoamericanos hagan con nuestra región. Y yo creo que en ese sentido, las crisis muchas veces pueden ayudar a hacer un proceso de toma de conciencia. Se había especulado que la pandemia nos iba a ayudar en eso. No fue así. Bueno, esta nueva crisis, mayor aún, nos da de nuevo la oportunidad. Hay muchas cosas que hoy la región puede dar y que son necesarias. Alimento, energía, litio, nearshoring, friendshoring. Hay un montón de cosas donde realmente la región puede posicionarse estratégicamente. Pero para eso tenemos que actuar como una región. Se abre también una buena posibilidad frente a la crisis de la globalización que está evolucionando hacia una desglobalización. Que Ruquier llama un país se va a salvar solo
Y lo decían muy bien en los primeros paneles, ni Brasil con su tamaño se puede salvar solo. Por lo tanto, el tema de cómo nos integramos, cómo nos coordinamos, cómo aumentamos el tema de comercio intrarregional, que creo que está como en el 18, 19, 20%, el más bajo de todas las regiones. Ahí hay también una ventana de oportunidad muy significativa. Entonces, creo que de eso depende básicamente de cómo nos posicionemos. Y creo que ahí el enfoque de Hirschman de poner foco para buscar las rutas estratégicas de salida, mirando lo posible más que lo probable, es donde tenemos que apostarle. Si lo hacemos mal, si perdemos otra década, las consecuencias van a ser gravísimas. Es decir, no quiero imaginarme otra década en términos de crecimiento económico promedio regional en los próximos 10 años por debajo del 1%. Con estas sociedades, con estas demandas, con este nivel de exigencia y de empoderamiento que tienen muchas de nuestras sociedades. Así que en ese sentido creo que la región tiene una doble tarea. Por un lado, como bien nos decía la economista jefe del PNUD, no quedarnos enfocados únicamente en dar respuesta a los problemas de coyuntura, sino meterle el diente también simultáneamente a los temas de déficit estructurales, que no tienen nada que ver con la pandemia. No nos comamos el cuento de que la pandemia nos vino a complicar la región. La pandemia vino a agravar muchos de los problemas, pero estos son problemas estructurales pre-pandemia. Así que la pandemia debemos usarla como un espejo donde podemos ver todas nuestras debilidades. Entonces, doble agenda. Y doble agenda porque no hemos resuelto muchos de los problemas estructurales del siglo XX. Sigue la corrupción, sigue la pobreza, sigue la desigualdad, sigue la inseguridad, sigue la migración, todos agravados. Pero al mismo tiempo llegaron los nuevos temas que no son del futuro, sino que son del presente, que ya llegaron. Cambio climático. ¿Qué estamos haciendo en materia de cambio climático? Ustedes acaban de tener una tragedia esta semana, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para posicionarnos estratégicamente de cara a la cuarta revolución industrial? ¿Cómo estamos repensando nuestras economías para que sea una economía verde, digital, inclusiva, con matriz diversificada, con crecimiento económico? ¿Cómo crecemos? No estamos creciendo. Y como bien decía también la jefa economista del PNUD, ¿cómo disminuimos informalidad para crear trabajo de calidad? Si no creamos trabajo, olvídense. O sea, ¿qué vamos a seguir? Exportando gente, como nos decía Orozco ayer, como ha ido creciendo el número de refugiados y de asilados. Entonces, yo creo que ahí se nos abre esta década decisiva donde hay muchísimo en juego y está en nosotros poder aprovechar y poder aprovechar la crisis como una verdadera partera de las reformas que necesariamente deseamos. Y como cierre yo diría que hay que ponerle mucho foco al tema de cómo fortalecemos, protegemos y repensamos la democracia. Tenemos instituciones diseñadas en el siglo XIX, con paradigmas del siglo XX, para manejar sociedades complejas del siglo XXI. La cosa así no funciona. Estos paradigmas, estas propuestas que estamos dándole a estas sociedades nuevas, 80% de la América Latina vive en ciudades, son sociedades jóvenes, modernas, educadas, hiperconectadas, exigentes, empoderadas. Con la vieja oferta, con los viejos partidos, con los viejos paradigmas, no vamos a lograr los niveles de satisfacción. Por eso estamos encontrando a los jóvenes y muchas mujeres, como nos decía María Noel, en las calles protestando y exigiendo. Queremos lo que yo llamo la revolución del más, mejor y ahora. Dame más servicios públicos, dámelos de mejor calidad y dámelos ahora. Y ahí hay un tema central, el tema de la impaciencia de mucha de esta gente. Así que desde ese punto de vista, creo que se nos abren muy buenas oportunidades como para poder realmente articular una mirada de conjunto de la región, fortalecer el liderazgo y poder avanzar en una democracia que venga acompañada de buen gobierno, de un Estado estratégico, capaz de dar resultados y con capacidad de gestionar las sociedades complejas del siglo XXI. En ese aspecto, Daniel Innerarity ha venido empujando mucho la necesidad de revisar el paradigma de la democracia e ir hacia lo que él llama una teoría mucho más compleja de la democracia
para gobernar una sociedad más compleja. Yo creo que por ahí hay una de las rutas de salida importantes a las cuales nos tenemos que comprometer. Y hacer todo esto en democracia. No vale hacerlo con rutas autoritarias, como está haciendo Bukele, por ejemplo. No vale garantizar la seguridad violando sistemáticamente los derechos humanos. No vale tratar de dar ciertos resultados a través de fórmulas crecientemente autoritarias. Tenemos que hacerlo en democracia. Y creo que ese es el reto que tenemos por delante. Así que, presidente. Bueno, yo creo que escuchando a Daniel, a quien felicito por tan brillante exposición, y luego de 2 días de reflexiones y debate acá, todavía tiene como cierta validez la metáfora de Charles Dickens en Historia de 2 ciudades. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Era la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperanza. Creo que sigue teniendo esa validez, puesto que en este siglo XXI hablamos de nanotecnología, biotecnología, programas de software, ciberseguridad. Ese es un mundo que avanza hacia nuevas formas postindustriales de generación del conocimiento y de producción, al mismo tiempo que seguimos con pobreza extrema, pobreza, exclusión, desigualdad, en fin, todos los problemas que nos convocan a la doble agenda que usted dice, los problemas no resueltos de la sociedad vieja cuando tenemos los desafíos de la sociedad nueva al mismo tiempo. Ahora, me agradó mucho, Daniel, la presentación del esquema que usted presentó, porque nos permite tener también una mirada desde la historia, del presente y con visión hacia el futuro. Algunas de estas cosas ya las hemos discutido con anterioridad. Yo siento que como corolario, como resumen a toda la reflexión que hacemos, sacamos en conclusión que para entender la política actual hay que ver la conexión íntima que hay entre economía, política y sociedad, y cómo interactúan factores externos y factores internos que tienen un peso en la evolución interna de las sociedades. Lo podemos ver con la tercera ola. Por ahí empieza, digamos, lo que es la sociedad latinoamericana contemporánea. La lucha por la democracia siempre fue aspiracional en América Latina. Desde la ruptura con el orden colonial europeo y la construcción del Estado-Nación, la democracia siempre fue la aspiración, pero nunca se pudo. En algunos países, pero en general para la región latinoamericana, la democracia es de hace 4 décadas para acá. Yo recuerdo todavía nuestras luchas en República Dominicana y en toda América Latina. En los años 70 el esquema era socialismo versus fascismo. Es decir, el esquema referencial era luchar por el socialismo porque vivíamos en el fascismo. Hasta que a partir de 1978, empezando por República Dominicana, siguiendo en Ecuador en el 79 con la llegada de Jaime Roldós y extendiéndose en toda la década de los 80, hicimos la transición hacia un sistema democrático. Pero nació desde adentro de nosotros, no. Nosotros sentíamos la necesidad de la libertad, la necesidad de acceder al poder por vía democrática, pero no teníamos las condiciones internas. Eso básicamente ocurrió por factores externos. El liderazgo político progresista, democrático, latinoamericano, argentino, chileno, uruguayo, brasileño, se fue a Europa en calidad de exiliados. Y en Europa entraron en contacto con la Internacional Socialista, que hasta ese momento tenía una visión eurocéntrica. 4 acontecimientos claves van a impulsar la transición democrática en América Latina y los 4 nos vienen desde fuera. La primera es la muerte de Franco en España y la transición democrática española, el Pacto de la Moncloa. Lo segundo es la caída de la dictadura militar en Grecia. La tercera, la caída de la familia Salazar en Portugal. Y la cuarta, la llegada de Jimmy Carter al poder en los Estados Unidos. Creo que la convergencia de esos 4 factores se aunaron para presionar internamente a los gobiernos latinoamericanos hacia una apertura democrática y no la perpetuación en el poder sobre el uso de la coacción. Yo creo que esos factores fueron determinantes para la transición. Ya no más se llega al poder por vía de golpes de Estado militares de derecha,
ni por guerrillas de izquierda. Ahora será a través de la democracia electoral. Entramos en los años 80. En los años 80 hablamos de década perdida. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que la transición democrática coincidiera con una década perdida? Y básicamente factores externos. La deuda latinoamericana fue parte de los petrodólares, que facilitaban el acceso al crédito, pero ese crédito se hizo imposible de pagar cuando, debido a la inflación norteamericana de la época, Paul Volcker llega a la Reserva Federal, sube las tasas de interés y el pago de la deuda latinoamericana se hace sencillamente impagable. Factores externos. De alguna forma, lo que está ocurriendo hoy día, para frenar la inflación, subimos tasas de interés, se encarece el crédito y ya no puedo pagar, y viene la crisis de la deuda con todo lo que eso implica. Bueno, llega la década de los 90, hacemos la transición en el modelo económico keynesiano de posguerra hacia el modelo neoliberal. Un modelo neoliberal que, cuando uno lo mira ahora en perspectiva y de manera equilibrada, nos damos cuenta que contribuyó a una especie de equilibrio macroeconómico. Teníamos déficits fiscales, teníamos problemas de deuda, desempleo. El tema del consenso de Washington o del modelo neoliberal aplicado en América Latina es que se olvidó del problema social. Y al olvidarse el problema social generó tensiones y generó protestas que están presentes todavía en el día de hoy. Segundo elemento es que con el fin de la Guerra Fría, aunque venía desde antes, había un proceso de desregulación en la economía norteamericana y en la economía europea, fundamentalmente desregulación en el plano financiero. Y el sector financiero se va a convertir en el sector hegemónico de la economía mundial. Una economía desregulada, aparecen nuevos instrumentos financieros, nuevas tecnologías que se van a aplicar y que van a generar las distintas crisis financieras de los años 90. La crisis del rublo, la crisis del tequila, para hablar de las monedas mexicanas y de la moneda rusa, la crisis del real en Brasil, terminando con la crisis asiática. Y luego, 2001, la crisis del dot-com. Y el problema de todo esto era, en esencia, la especulación financiera de contratos a futuro que estaba apareciendo. Entonces, en ese contexto, en que las crisis financieras recurrentes van teniendo un impacto en los países de América Latina, a su vez van ejerciendo una influencia en los ciclos políticos electorales. Lo vemos más claro con la llegada de la marea rosada, del 2003 al 2003. ¿Por qué llega Lula al poder? ¿Por qué llega Correa? ¿Por qué llegan todos al poder? Porque en ese momento hay una crisis económica de origen financiero, pero que se convierte en crisis económica y genera ese bajo nivel de crecimiento económico en los países de América Latina. Hay un descontento social y la alternativa política era los partidos de izquierda democrática, los partidos de centro-izquierda, que entonces llegan al poder. Y se da del 2003 al 2013, efectivamente, que la CEPAL llegó a denominar la década de oro de América Latina. ¿Pero por qué es la década de oro en América Latina? Porque China estaba creciendo a un 12% promedio anual, de manera espectacular. ¿Y China qué estaba haciendo? Estaba comprando las materias primas, los commodities de los países, sobre todo de América del Sur. Estaba comprando petróleo, gas natural, cobre, soya, en unos niveles realmente impresionantes, y China se convierte en la gran locomotora del crecimiento de los gobiernos de la marea rosada de esos años. En adición, hay otro aspecto que hemos discutido al margen y que cuando estábamos en el gobierno presentamos a la Asamblea General aquí en Nueva York una cláusula, porque si eso ayudaba a los países de América del Sur, afectaba a los países del Caribe y de manera especial la República Dominicana. Era el tema de los precios de los commodities. Obviamente que, insisto, reitero, China juega un papel en el incremento de la demanda. Pero el otro elemento que se hizo más grave, cuando el petróleo llega a $147 el barril, lo dejamos en el año 2000, petróleo a $10 el barril. $10.
8 años después, $147 por barril de petróleo. ¿Qué había ocurrido? Yo recuerdo que en un día, el petróleo podía subir $25. Eso no parece normal. No había conflictos en el Medio Oriente. No había nada que explicara el por qué eso había ocurrido, ni un tema de oferta y demanda. Sencillamente de que se había dado el fenómeno de la especulación financiera de contratos a futuro en la bolsa de valores. ¿Y eso cómo ocurría? Porque el fondo de pensiones de los bomberos de Nueva York o el fondo de pensiones de los maestros de Filadelfia lo entregaban a bancos de inversiones. Colocar eso como una cuenta en los bancos no tenía ningún sentido porque las tasas de interés estaban muy bajas. Había que sacarle la mayor rentabilidad a esos fondos, se colocaban en bolsa y lo que más se estaba vendiendo eran commodities, lo apostaban a commodities, contratos a futuro y disparaban los precios. Entonces, de alguna manera, paradójicamente, los gobiernos de izquierda se beneficiaron del manejo de la especulación financiera del capitalismo financiero global. Y mientras eso duró, fueron los presidentes más populares de la historia de América Latina. 60-70% de aprobación y ganaban elecciones realmente, porque la cantidad de recursos que entraban a sus economías, buena parte se utilizaba para políticas sociales. Y esas políticas sociales ganaron adeptos. Ahora, llega la crisis financiera del año 2008. Y la crisis financiera tiene dos respuestas distintas en el mundo capitalista global. El G20 nunca se puso de acuerdo sobre cómo enfrentar la crisis financiera del 2008-2009. Con Obama en Estados Unidos se adoptó lo que siempre entendimos que era la política correcta. La política correcta era la expansión del gasto público como forma de reactivar la economía. Y funcionó. Bajó el desempleo, con Obama bajó el desempleo en Estados Unidos, la economía volvió a crecer 2.5, 3%, pero Europa hizo lo contrario. Europa aplicó políticas de austeridad, recorte al gasto. Y al recortar el gasto, el tema económico se convirtió en un tema social de protestas permanentes y el tema social en una crisis política en la zona euro. Hasta el punto que desde el 2009 hasta el 2018, todo el que estuvo en el gobierno en Europa perdió las elecciones, con excepción de Alemania, con Angela Merkel. Si estaba el Partido Socialista en el poder, barría a la derecha. Si estaba a la derecha, venía a la izquierda. Eso ocurrió en Europa. España pasó año y medio sin gobierno y mucha gente decía que había mayor estabilidad cuando no había presidente del gobierno en España, en aquel momento. Bueno, pero el tema está que habiendo aplicado la política económica correcta, adecuada en Estados Unidos, ese quantitative easing, esa emisión de bonos por parte de la Reserva Federal adquiridos por el Tesoro, Estados Unidos la continuó. Desde el 2008 llega la pandemia y todavía hay una política de emisión monetaria por parte del Banco Central norteamericano. Llega la pandemia y ahora todo el mundo se pone de acuerdo que para salir de la severa contracción en que se cayó hay que aplicar políticas contracíclicas o políticas de expansión económica. Y hemos llegado a una emisión de $9 trillones en un año. Nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Y eso ha generado, y el primero que lo advirtió fue Larry Summers, siendo el Partido Demócrata, disgustó mucho a sus compañeros de partido, pero advirtió que la economía norteamericana, con los 10 años de expansión post-crisis financiera global, más lo que ha emitido en el marco de la pandemia, iba a generar una inflación. Y de hecho, ha generado la inflación. Y la inflación, que la hemos discutido en estos 2 días de reflexión en el foro, se ha convertido en el problema central a nivel mundial. En Gran Bretaña ya es de 2 dígitos, está llegando a un 14% la inflación. Bueno, para resolver el tema de la inflación, se está aplicando la política de Paul Volcker, subir tasas de interés, con lo cual se va a frenar el crecimiento de la economía, posiblemente pueda haber recesión, y claro está, no se conoce a ningún gobierno que gane la reelección en medio de una recesión. Si hay recesión o hay inflación, el que está en el gobierno lo va a perder. Entonces, lo que estamos viendo es un patrón donde las tendencias de la economía global
están teniendo un impacto en los resultados de los ciclos políticos electorales latinoamericanos. Si hay una tendencia en la economía global de crecimiento de los precios de las commodities y la economía va creciendo en América Latina, la tendencia es que se reelige el que está en el poder. Si es al revés, entonces la tendencia es que se pierde el que está en el poder. La primera marea rosada disfrutó de una década de expansión económica global. La derecha, cuando llega al poder, encuentra el maleficio de que el ciclo económico está al revés. Y por consiguiente, su luna de miel con el poder ha sido breve. Ahora llega una segunda oleada rosada, pero en condiciones muy diferentes a la del 2003. Tiene que gobernar en medio de una situación ahora de crisis. Obviamente, las crisis no son eternas, las crisis no son permanentes, y después de toda gran crisis vienen ciclos virtuosos de crecimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial fueron 30 años virtuosos de crecimiento económico, la mayor expansión de la economía mundial históricamente conocida. Viene luego una situación de desgaste del modelo económico, se replantea un nuevo paradigma hasta que ese también agota su ciclo de vida y ahora estamos nosotros con que el ciclo económico keynesiano ha muerto, el ciclo económico neoliberal ha muerto, pero todavía no ha aparecido quien lo va a sustituir. Es decir, estamos, como decía Gramsci en algún momento, en un mundo que se resiste a morir y en un mundo donde lo nuevo se resiste a nacer. En ese punto de inflexión está la humanidad en estos momentos, está América Latina. No puede haber soluciones nacionales a problemas globales. Y lo que América Latina está atravesando en estos momentos son temas globales que le están afectando fundamentalmente en el marco de la crisis actual, y ningún país de América Latina tiene recursos, las herramientas o los instrumentos para dar una respuesta nacional a lo que es un tema global. Ahora, la comunidad internacional ha sido irresponsable en no advertir, darse cuenta de que el G20 cuando se reúne tiene que adoptar soluciones globales a esos temas de carácter global. Vamos a ver si en los próximos encuentros del G20 se tiene esta comprensión del problema mundial para poder avanzar en soluciones que son las que el mundo está necesitando. ¿Por dónde vendrían esas soluciones? Recapitalizando el Banco Mundial, recapitalizando el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, estableciendo agendas nacionales donde el impacto global ha sido severo y tratar entonces de ir solucionando con una financiación adecuada esos problemas a los cuales hacemos referencia. Ahora, independientemente de eso que hemos dicho, de cómo hoy día la política está determinada por factores globales, las tendencias de la economía global, nunca había sido tan evidente como ahora, porque aunque siempre ha habido esa conexión entre la economía y la política, como ahora, como lo estamos viviendo ahora, de cómo lo global está incidiendo en quién gana o quién pierde elecciones en un país, eso es algo novedoso, por lo menos con la intensidad con que se revela hoy día. Pero en nuestro encuentro de este foro, también hemos visto falencias que son propias, intrínsecas de América Latina. Por ejemplo, para poder avanzar, un tema clave, fundamental, es el tema de la educación. Y lo que estamos viendo es pavoroso, que el 60% de los niños en América Latina no tenga capacidad para comprender lo que leen, es dramático. Que solamente el 1% de los jóvenes de 15 años en adelante en América Latina puedan descifrar la diferencia entre lo que es opinión y lo que es un hecho, también es algo dramático, porque ahí penetra el fake news y penetra la desinformación de lo que otros de los temas que estamos tratando acá. Pero fundamentalmente porque es a través de la educación como se logra la movilidad social ascendente, por un lado, en términos de mejoría, progreso, prosperidad, pero por otra parte es a través de la educación que se logra productividad. Y lo que hemos visto es que uno de los problemas graves que tiene América Latina, aunque crezca económicamente, es que hay un problema de productividad. El crecimiento se ha dado porque ha habido una demanda de la riqueza natural que tenemos. Hay oro, hay plata, hay petróleo y eso se exporta tal cual. Pero ¿cuál es el valor añadido? Ninguno.
¿Cuál es el proceso de transformación de la materia prima en un producto o un servicio con mayor valor agregado y potencial exportador? Ninguno. Entonces, hemos estado muy dependientes de la suerte del mundo en ese aspecto. Y por tanto, mirando hacia adelante, sobre todo cuando podamos sobreponernos a esta crisis actual, que yo estimo que podrá ser de los próximos 2 o 3 años, ¿verdad? Y ya luego tenemos que remontar de nuevo, pero no podemos volver a lo que éramos antes de la pandemia, porque antes de la pandemia estábamos mal, estábamos con la agenda inconclusa del siglo XX. Entonces, salir de esta crisis en la que estamos, donde tiene que haber una mayor interdependencia e interconexión en la solución de los problemas, con un mayor rol de las instituciones multilaterales a que hemos hecho referencia, pero por igual a una mayor integración latinoamericana, y por lo tanto las instituciones como la OEA y el BID y CELAC tienen que volver a funcionar, hoy día no. Kelvin decía en su intervención que somos irrelevantes en América Latina, pues tenemos que procurar la manera de ser relevantes. Y ser relevante significa realmente alcanzar niveles de desarrollo y de participación política a nivel mundial donde América Latina se le tome en cuenta. Pero se le toma en cuenta no por benevolencia del otro, sino porque nos ganamos el derecho a sentarnos en la mesa. Y esa es la tarea y la labor de todos. Bueno, entonces yo creo que por la vía de calidad de la educación, mayor integración internacional, podremos avanzar en la región y ahí lo vemos con optimismo, ¿verdad? También las crisis crean las grandes oportunidades a que usted hacía referencia. Y termino simple y llanamente con una reflexión sobre Haití. Se ha dicho que Haití es un estado fallido. Yo creo que en la actualidad es un estado colapsado. Es decir, es fallido con circunstancias agravantes, para decirlo en el lenguaje de los juristas. ¿Y esto por qué? Yo creo que, aunque Haití ha padecido siempre de una inestabilidad política crónica, en algún momento las cosas más o menos relativamente funcionaban, porque después de la salida del gobierno de Aristide, el segundo gobierno de Aristide, Naciones Unidas envió una misión que contó con el apoyo de varios países de América Latina, entre ellos Brasil, y esa misión, conocida como la MINUSTAH, garantizaba orden y paz dentro de Haití. Y al mismo tiempo, yo diría cierto dinamismo económico, porque la misión recibía anualmente $1.000 millones. Y ese dinero era consumido por los integrantes de la misión en los establecimientos comerciales haitianos, con lo cual había una cierta dinámica, cierta circulación económica en el país. La misión se va, no hay ejército en Haití, una policía mal entrenada, mal equipada y también penetrada por los grupos mafiosos, no está en capacidad de garantizar orden y estabilidad. El asunto llega al paroxismo cuando al presidente de la República, Jovenel Moïse, lo matan en su propia casa, en el lecho conyugal, cosa que no hemos visto en ningún momento en la historia. A un presidente lo matan con un francotirador en la calle, pero en el lecho conyugal nunca. Y lo que se ha dado a entender es que al final se trataba de un problema de narcotráfico. Entonces, a nivel de la presidencia involucrado en cosas de ese tipo y que una muerte ocurra de esa manera, significa que nadie en Haití está seguro. Absolutamente nadie en Haití está seguro. Una situación económica de extrema gravedad. Los haitianos han entrado en una etapa de desesperación. La migración ilegal hacia República Dominicana siempre es una tentación, pero ya ni siquiera es solo República Dominicana. Se migra hacia Yucatán, en México. Hay comunidades en Chile, en Brasil, en Centroamérica, en Bahamas, en Jamaica, van ya hasta Cuba por la cercanía. Bueno, entonces Haití se ha convertido en un problema no solo ya de República Dominicana, sino de muchos. Y lo último fue 20.000 haitianos tratando de cruzar el Río Grande para llegar a Texas, con lo cual involucra también el interés nacional norteamericano. Yo creo que en la medida en que efectivamente los intereses de tantos países empiezan a ser afectados por la migración masiva ilegal haitiana, tiene que haber una respuesta de la comunidad internacional al tema haitiano. Eso creo que habría que trabajarlo,
pero creo que se podría articular por la diversidad de esos intereses que se vuelva a una misión de orden y paz en Haití, crear las condiciones para elecciones en el año 2023, que se vuelva a restablecer la autoridad legítima y legal y que por consiguiente ya veamos el tema económico, social, ambiental del tema haitiano. Es decir, que hay como una especie de calendario de cómo poder salir de esa crisis. Así que ciertamente hay graves problemas en la región, en América Latina, factores externos inciden sobre nosotros, tenemos una agenda de qué es lo que hay que hacer, creo que hay que fortalecer el rol de los partidos políticos, el acceso democrático a los medios de comunicación, los partidos manejar mejor el tema de las redes sociales, porque es el mundo moderno, y apostar por una democracia latinoamericana que garantice libertad, justicia social, paz, progreso y bienestar. A eso apostamos. Muchas gracias. Bueno, y con esto, Daniel, creo que podemos clausurar esta cuarta edición del Foro Global sobre América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Nuestra gratitud siempre a IDEA Internacional, a Kevin Casa Zamora, su director general, a Daniel Sobato, quien es el director regional para América Latina y el Caribe. Agradecer también a las autoridades de esta universidad Fordham, que nos abrió sus puertas muy generosamente, a Natasha por su dedicación siempre a que estos eventos resulten lo mejor posible, y por supuesto a todo el equipo que ha trabajado de una manera intensa, apasionada, para que realmente este fuera un foro de éxito y que dejara grandes lecciones, al mismo tiempo que una motivación para seguir la reflexión y luego pasar a la acción y ser actores en la transformación de América Latina. Muchas gracias y buenas noches.